Buenas tardes, mi nombre es Hernán Taboada, soy investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Unos minutos quería hablar sobre mi último libro de autoría única, Discursos sobre la Historia Universal en la América Criolla, 1770-1850. Las líneas generales del libro están más o menos expuestas en la tapa del mismo. Este tema que es aproximadamente universal en las culturas humanas, ¿no? Las visiones de la historia universal. O sea, toda cultura tiene su propia visión del desarrollo, ¿no? de la humanidad, ¿no? Como termina en la propia historia de la propia comunidad, ¿no? Tenemos ejemplo, la Biblia puede ser el ejemplo más a mano de todo, ¿no? Tiene una historia universal, una historia que comienza, ¿no? con la creación del mundo, y va a desembocar en la historia particular del pueblo hebreo. En época moderna tenemos este fenómeno que son las historias universales de matriz hegeliana. Si uno no quiere acudir a Hegel, puede acudir a cualquier libro de enseñanza primaria, secundaria, ahí están expuestas estas grandes líneas, ¿no? Con las cuales nosotros conformamos, ¿no? nuestra visión del pasado. Los comienzos de la historia, las antiguas civilizaciones, pasando por Grecia, la Edad Media, hasta llegar a la modernidad. Bueno, ahí estas líneas, tal como están definidas en estos manuales, fueron precisadas en los comienzos de la modernidad. Hablé de Hegel, podemos hablar, sí, de fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Fue entonces que se reciclaron todos los conocimientos existentes, los bíblicos, los clásicos, los provenientes de otras culturas, para dar esta peculiar visión de cómo es la historia universal, cómo ha llegado. Es, por supuesto, una historia eurocéntrica, una historia que termina en la Europa moderna, ¿no? Una historia precisamente escrita por los intelectuales de esta Europa moderna, ¿sí? El libro trata precisamente de la recepción de esta historia, cómo se fue conformando ese peculiar estilo de pensar que yo llamamos con Carlos Tulle eurocriollismo, ¿no? O sea, la asunción del eurocentrismo en una región que no es Europa, ¿no? Pero tiene como punto de referencia a Europa. Sin embargo, lo que yo aquí manifiesto es que en un principio, es decir, en la ilustración americana, ¿sí? Hubo intentos de conformar otro tipo de historia, a partir de los materiales que se recibían, sí, de Europa, pero también de otras regiones, de conformar otro discurso, un discurso alternativo, ¿sí? Obviamente esto no desembocó en la escritura de un panorama como el de Hegel, ¿no? Fueron intentos que no llegaron muy lejos por las condiciones mismas, ¿no? del terreno intelectual aquí en América, también por el desorden posterior a la independencia, y entonces esto a mediados del siglo XIX, ¿no? Sobre la ruina de estos intentos, ahí sí se retomó el esquema hegeliano eurocéntrico. Yo aquí doy unos nombres, ¿no? que son bastante conocidos, el de Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, unos intelectuales muy interesados en los esquemas de la historia universal, es un discurso subyacente a todo lo que escribieron, y que propusieron a partir de entonces cómo se inserta América Latina, algunos ya empezaban a llamar América Latina, en esta historia universal, ¿no? Cómo es que nosotros nos integramos, ¿no? en esta historia que comienza con Egipto, Mesopotamia, sigue en Grecia, la Edad Media, etc. ¿no? Eso ha constituido el núcleo, como dije antes, de todos los manuales, todos los cursos que se han visto aquí en nuestra América. Hasta hace relativamente poco, cuando han aparecido propuestas de relectura, de crítica y de relectura. Sin embargo, todavía no han dado en la formulación de un nuevo esquema. Ahora nos hemos quedado en la etapa de crítica. Aquí entonces yo trataba de ver precisamente los distintos capítulos, ¿no? de esta historia universal, cómo fueron retomados, qué intentos se hizo de una relectura, y por ejemplo del mundo clásico, de Grecia y Roma, como una visión propia, ¿no? de Grecia y Roma, de la Edad Media, como esta Edad Media criolla, ¿no? fue asumida, fue inventada, el Oriente,
el orientalismo europeo, si lo recibimos aquí tal cual, o hubo alguna modificación, sobre todo en relación, esto es un capítulo aparte, con China, ¿no? Esa región del orientalismo europeo que tuvo una historia así peculiar. Termina con una propuesta, un capítulo de cierre, que es una propuesta precisamente de hacer lo que no se ha hecho, ¿no? De hacer una escritura nueva de esta historia universal desde aquí, desde nuestra América.